FM 89.1, Radio Universidad. Seguramente, si hace rato escuchás este programa, sabrás que muchas veces hablamos de distintos tipos de violencia y modalidades de violencia. Cuando hablamos de tipos, hablamos de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica. Y también hablamos de que, de acuerdo a los ámbitos en los cuales se manifiesten estos tipos de violencia, hay diferentes modalidades. En muchas oportunidades hablamos de violencia obstétrica. Y hay muchos tipos dentro de esta violencia obstétrica que están tipificados, que están en la ley, sin necesidad de judicialización, se pueden hacer denuncias. Pero había ahí como un hueco legal, bueno, todavía lo sigue habiendo, pero ya estamos mucho más cerca de que esto no siga sucediendo, que tiene que ver con la violencia relacionada con las madres y con las personas gestantes, con las mujeres gestantes, en los casos de muerte perinatal. Sabemos que en estos días, lo hemos comentado acá, estuvimos atentos y atentas también a ver qué es lo que sucedía. Obtuvo dictamen favorable en diputados un proyecto sobre muerte perinatal. Una de las principales voceras e impulsoras de este proyecto es Joana Pifirrer, que fue la primera que logró judicializar un caso de muerte perinatal, que se dio cuenta de que no estaba sola en esta situación, que había muchas personas gestantes que habían pasado por lo mismo, y que hay muchos y muchas profesionales de la salud que no tienen información de cómo manejarse en estos casos, y es por eso que se necesita esta ley. La tenemos en línea. Joana Pifirrer, María te saluda y Mauro desde casa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola María, hola Mauro. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, Hola, queríamos, en primer lugar, felicitarte por la valentía de no bajar los brazos y seguir adelante con esto hasta que se haga escuchar lo que te había pasado, lo que pasan miles de personas gestantes, y ya lograste un montón, ¿no? Falta muy poquito. Sí, falta menos que antes. Logramos que finalmente el proyecto pase las 3 comisiones que debía pasar, que fueron la de Salud y Acción Social, la de Mujeres, Géneros y Diversidad y la de Presupuesto, así que ahora iniciamos el camino hacia el recinto. Contanos cuál es la raíz de este reclamo, cuál es la raíz de la necesidad de esta ley, por qué situaciones pasan muchas personas, mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Bueno, nosotras la verdad es que tenemos leyes que claramente nos amparan y nos abrazan y nos otorgan derechos, gracias a las compañeras que caminaron antes, como la ley de parto respetado, la ley del derecho al paciente y la ley de protección integral para prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres, entendiendo la violencia obstétrica como violencia de género. Pero todas esas leyes hablan de los nacimientos con vida, ¿sí? Y ninguna aborda los nacimientos sin vida. Entonces quedas como a la suerte y a la empatía de la institución y del profesional o de la profesional que te toque. Y la realidad es que son menos los casos en los cuales recibimos relatos. Los hay, existen claramente, pero la realidad es que entendíamos que había que legislar, primero para la conquista y ampliación de derechos, y después para visibilizar una problemática que claramente, yo siempre digo, la muerte perinatal no nació conmigo y con Ciro. La realidad es que hemos recibido relatos de mujeres que lo han pasado hace 35 o 40 años atrás, donde las prácticas violentas y la vulneración de derechos se iba repitiendo sistemáticamente, tanto en el ámbito público como en el privado. Y la realidad es que cuando una puede hablar y contar lo que le pasó y cómo lo atravesó, a partir de ese momento empezamos a ver y a visibilizar que esto que te decía antes, ¿no? Que se iban repitiendo las prácticas, sentimientos muy recurrentes de culpa, se repetía la palabra tortura, entendimos que yo formo parte de una organización, claramente soy militante, y en nuestra mesa de género nos dimos los debates que nos teníamos que dar y entendimos que había que legislar, así que
En el 2017, por primera vez en el Senado de la provincia, presentamos este proyecto. Luego hubo elecciones intermedias en el medio. Magdalena Sierra fue electa como diputada nacional y entendimos que era un proyecto que merecía ser aplicado en todo el territorio argentino. En un contexto muy adverso para nosotras, sinceramente nos tocó transitar todo este periodo porque un Ministerio de Salud devenido en Secretaría, donde desguazaban la salud pública, donde en vez de ampliar derechos se nos los quitaba, y luego una pandemia, ¿no? Sí. Así que este año, por las nuevas responsabilidades de Magdalena, jefa de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda y ahora candidata a concejala, Cristina Álvarez Rodríguez nos abrazó y le dio continuidad a este proyecto. Lo volvemos a presentar este año, que es el 1313/D21, que se llama Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la muerte perinatal. Y la realidad es que nuevamente por las nuevas funciones de Cristina dejó a cargo a compañeras como Mónica Macha, María Rosa Martínez, Florencia Lampreave, que fueron las compañeras encargadas de defender este proyecto en cada comisión. Así que gracias a todo este recorrido, logramos eso, que pasaran las comisiones y que por fin vaya en camino al recinto. Bien, por las dudas que haya alguien que no comprenda de qué estamos hablando, les recordamos que la muerte perinatal es el fallecimiento del feto o beba recién nacido dentro del periodo perinatal. Este periodo comprende desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de vida del bebé o de la beba, y cuando hablamos de tipo de violencia, en este caso de la violencia que sufren las personas gestantes que pasan por esta situación, hablamos de, por ejemplo, internación en una sala de maternidad donde hay otras mujeres con sus bebés recién nacidos y recién nacidas, ¿verdad? Sí, en realidad hay ahí como una dicotomía o diferentes organismos plantean, dividen semanas y demás. Sí. El proyecto nosotras abordamos desde la semana 20-22 de gestación, porque también ahí hay como un entramado con lo que tiene que ver con el Código Civil. Bien. De la semana 20-22 de gestación hasta una semana después de nacer, ¿sí? Y lo que viene este proyecto es justamente a lo que vos estabas explicando recién. Viene a no obligar a nadie a hacer algo que no quiera ni sienta, pero sí a otorgarte el derecho a decidir y entendiendo al deseo también como derecho, ¿no? Digo, porque sí. La realidad es que Ciro es mi hijo porque yo decidí gestarlo y tomé la decisión de ser madre, ¿no? Entonces, sí. Paradas desde ese lugar, viene a otorgarte el derecho a elegir la manera de parir, siempre y cuando tu vida no corra riesgo, a que se respeten tus pautas culturales, a que puedas estar internada fuera de un área de maternidad, a que puedas estar acompañada durante todo el proceso o elegir no estarlo, a que se dé información sobre la lactancia, sus métodos de inhibición y o donación, a que se introduzca dentro de las carreras de grado y posgrado de gestión estatal, dentro de la currícula, la muerte perinatal para que los y las profesionales de la salud reciban formación para atender y contener de manera adecuada, el acompañamiento de psicólogos, psicólogas perinatales que también estén formados para abordar esta problemática. También le pedimos al Estado programas de visibilización de la muerte perinatal. Digo, cuando una no cumple con los mandatos, digamos, ¿no? Esto de la maternidad color de rosa, sí. De dar a luz, pasa incluso hasta con la cesárea, Joana, que el curso de parto, la cesárea, bueno, pero vas a cesárea en determinados casos, ¿viste? ¿Qué pasa? Y después a vos te preparan para parir, y cuando eso no sucede, hay alguna información que no tuviste, hay una sensación de fracaso, está todo pensado para que pareciera para que las mujeres nos frustremos en esa situación, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con esto de, a ver,
no vamos a negar que hay un sistema de salud hegemónico y patriarcal que elige y decide por vos. En mi caso, por ejemplo, vos estabas contando esto de las cesáreas. En mi caso, por ejemplo, yo atravesé la muerte de Ciro en la semana 33 de gestación. Yo estaba segura y sabía por qué les estaba pidiendo una cesárea. Yo les dije que no estaba en condiciones de atravesar por un parto de manera vaginal. Y bueno, entonces vos ya no sos una urgencia y no me quisieron realizar la cesárea y me la terminaron. Es como como ir en contra, digo, ¿no? Siempre de la soberanía de nuestros cuerpos. Digo, a ver, nosotras nunca vamos a ir, yo nunca voy a cuestionarle el saber, la formación a un profesional de la salud, porque claramente yo no la tengo y no la manejo. Ahora sí, yo conozco mi cuerpo, yo sé mis limitaciones, yo sé por qué estoy pidiendo determinadas cuestiones, no son caprichos. Entonces, poder empezar a dejar esas relaciones asimétricas de poder, ¿sí? Y entre el saber profesional y la soberanía sobre nuestros cuerpos y el derecho a decidir, digo, bueno, ahí poder generar un consenso, digo, donde también entender que son derechos, ¿no? Sí. Entonces, y el derecho a la información también, de que se le otorga a la mujer la información necesaria para que pueda tomar decisiones, ¿no? Evidentemente a veces hay decisiones impostergables, no hay otras alternativas y eso también obviamente hay que comprender, pero cuando hay opciones, las mujeres la tienen que saber para poder decidir. Lo sumamos, Joana, a Mauro Jardón, que está desde casa, lo sumamos a la conversación. Mauro, te escuchamos. ¿Qué tal, Joana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escuchaba tu caso y bueno, también vos como haber marcado un precedente, ¿no?, en la justicia y haber impulsado este proyecto de ley. Me imagino que también habrás escuchado barbaridades, ¿no?, por parte de muchas mujeres o personas gestantes que les habrá pasado este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos que puedas tener como para que justifiquen, ¿no?, justamente el impulso de este proyecto? Bueno, como te decía antes, digo, una de las palabras que se repite en los relatos es la palabra tortura, ¿no? Digo, eso, y después la sensación de estar volviéndote loca, y la realidad es que no te estás volviendo loca, éramos invisibles, digo, atravesábamos partos y puerperios totalmente invisibles, y la realidad de lo que se repite sistemáticamente es esto, dejarte muchas horas con tu hijo deseado muerto adentro de la panza, estar internada en el área de maternidad escuchando el llanto de recién nacidos, y la alegría de otras familias en una situación vos completamente distinta, tener una mujer al lado con su bebé con vida, entendiendo que claramente están en todo su derecho de expresar la alegría, ¿no? Sí. Pastillas para parar la lactancia sin ningún tipo de información, vendarte muy fuerte los pechos para no generar leche, según los cuerpos, esa medicación tarda en hacer efecto, entonces una tiene que sacarse leche, que no te entreguen el cuerpo de tu hijo porque es un NN, tener certificados de función a nuestros nombres, que ahí también vuelvo con esto, digo, hay ahí... el Código Civil está redactado a fines patrimoniales, ¿sí? Un argumento que hemos escuchado muchísimo en los últimos tiempos, cuando se peleaba por la interrupción voluntaria del embarazo, era que hay vida de la concepción, ¿no? Entonces el artículo 19 te dice que hay vida de la concepción, y el 22 te dice que si nace sin vida es un NN, no persona, ¿sí? ¿Pero por qué? Fines patrimoniales, sucesiones, documentos, censos y demás cuestiones, que lo entendemos desde ese lugar, desde esa mirada y demás. Pero luego eso se replica en el sistema de salud, ¿sí? Entonces, es la minimización, es la respuesta de, sos joven, vas a tener otro, bueno, menos mal que fue ahora y no fue después, bueno, no llegaste a llevártelo a tu casa. Digo, esto siempre es estar comprendidas como objetos de reproducción y no como sujetas de derecho, ¿no? O no te hacemos una cesárea, pasá por el parto, así podés quedar pronto, cuando vos podés decidir cómo querés parir, ¿no? Tal cual.
es que ese fue el argumento que me dieron a mí. No, pero de manera vaginal vos vas a poder, y yo no pensaba en gestar, pero ni en ese momento, pero no se me había ni cruzado por la cabeza. O sea, tengo un hijo muerto dentro de 2,3 kilos, o sea, ¿qué me estás proponiendo, digo, ¿no? Y esto también un poco de la infantilización, la romantización, digo, ¿no? De la muerte de nuestros hijos, ¿no? Bueno, viste, no hay nada de romántico ni de positivo en esta situación. Y además no alguna situación, Joana, de la que, ¿viste cuando pasan estas cosas que todas escuchamos hablar de determinadas cosas y parece que eso nadie lo ve y nadie lo sabe? De médicos y médicas que hacen actas en las que mienten diciendo que ese bebé o esa beba respiró para poder entregar un cuerpo, ¿no? Para poder... para poder registrar con nombre. Totalmente, totalmente. Sí. O sea, es una realidad Sí. también que enfrentan muchos profesionales y muchas profesionales de la medicina para poder ofrecerle esa posibilidad a las familias, ¿no? Sí, como también a veces ni siquiera se registran, ¿no? Sí. Porque la realidad es que, a ver, en esta situación, por ejemplo, en mi caso particular, es una práctica muy común lo que les voy a contar ahora, que en esta situación se lo entreguen adentro de frascos, bolsas, caja de jeringa, caja de galletita. En mi caso particular fue una caja azul de archivo que encontraste en cualquier oficina con las cuales trabajo actualmente, ¿no? Mi hijo, 33 semanas de gestación, 8 meses y 1 semana, Ciro pesó 2,3 kilos, 3 opciones. Me lo llevaba en esa caja como si no me estuviera llevando nada, o sea, como sin tener que darle ninguna explicación a nadie, ¿no? Y lo peligroso de esa situación también, ¿no? Y cómo tal vez algunas leyes han sido... lo pensamos con las compañeras, la realidad es que no sé si es responsable que lo diga, pero porque no tengo manera de comprobarlo, pero digo, con la historia de nuestro país, digo, ¿no? Con robos de bebés y demás cuestiones, digo, cómo algunas leyes pudieron ser funcionales a una época de este país, ¿no? Sí. Entonces, me lo llevaba en esa caja, lo dejás en la institución, se va a desecho patológico, con lo cual desecho patológico es la basura, y si tenés la suerte de tener recurso económico o el privilegio de tener recurso económico, encontrar una cochería que retire un cuerpo NN, ¿sí? Con un certificado de función a nombre de la persona que lo gestó, y yo decidí cremarlo, porque si no su tumba era sin nombre, ¿sí? Entonces, y la realidad es que todas estas cuestiones de las cuales estamos charlando, a ver, el hecho traumático, a mí la muerte de Ciro me va a acompañar para el resto de mi vida, ¿sí? O sea, no hay chance de que eso no suceda de otra manera como a todas las que hemos atravesado por esta situación. No hay chance de que ese hecho no nos acompañe por el resto de nuestras vidas. Ahora, si vos a ese hecho traumático le agregás la violencia institucional, ¿sí? Claramente la reconstrucción de tu vida, el recorrido del duelo va a ser mucho más complejo, ¿sí? Totalmente, hay dolores evitables, ¿no? Que son los que se continúan después de este suceso, ¿no? Tal cual, porque la realidad es que a mí me pasó en el año 2014. En ese año, cuando yo salía a buscar contención, a mí me hablaban de la pérdida de un embarazo como si yo hubiese perdido la llave en el banco de una plaza. Y nadie me hablaba de la muerte de un hijo deseado que yo tenía cremado adentro de una urna y que no sabía qué hacer, ¿sí? Y 3 años tardé en encontrar una profesional que me hablara de la muerte de un hijo deseado y que yo tenía que empezar el recorrido del duelo, pero el duelo sano, porque la realidad es que la respuesta del sistema de salud fueron antidepresivos y pastillas para dormir. Y después, nada, arreglátelas como puedas, con los recursos emocionales que tengas, con los recursos económicos que tengas. Y con respecto a lo que me preguntabas, Mauro, del juicio, la realidad es que el juicio se decidió hacerlo cuando se agotaron todas las instancias institucionales para que la institución escuche y entienda que había vulnerado derechos, ¿sí? Como les dije antes,
si bien la ley de parto respetado no habla de los nacimientos sin vida y que claramente los nacimientos sin vida necesitan otro abordaje, yo sabía que tenía derechos. Entonces, bueno, primero los luché dentro de la institución. Luego, en el año 2014, realicé una denuncia, al poquito tiempo que paría Ciro, realicé una denuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Me citaron a principios del 2015. Tuve una reunión con ellos, mi denuncia pasó a la CONSAVIC. Desde la CONSAVIC intervienen un montón de mesas interdisciplinarias de trabajo, como por ejemplo, Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría Comunitaria de Salud, el INADI y demás organismos, donde finalmente el Defensor del Pueblo de la Nación dicta resolución, la primera resolución sobre la violencia obstétrica frente a la muerte perinatal. ¿Qué hace el organismo? Exhorta a la institución a cambiar sus prácticas. La institución nuevamente vuelve a decir todo que sí, como viste, como si vos estuvieses, bueno, digámosle todo que sí a la loquita esta que está pidiendo todo esto, y la realidad es que habiendo agotado todas las instancias y ver de nuevo la minimización, la no escucha, otra vez la revictimización, es ahí donde entendimos que se lo teníamos que pedir con la justicia. Así que iniciamos un juicio por daños y perjuicios, no se puede iniciar un juicio por violencia obstétrica, no hay figura legal para hacerlo, pero sí tenemos leyes que les conté, como las que le conté antes, que nos amparan, ¿no? Entonces, el juicio es daños y perjuicios, pero la demanda es la primer demanda del país basada en violencia obstétrica frente a la muerte perinatal, ¿sí? Sí. Si logramos un fallo favorable, vamos a ser el primero a nivel nacional y creemos que a nivel latinoamericano. Así que si me permiten cortito, yo cada espacio que tengo le pido al juez Cristelo del juzgado número 46 que nos dé un fallo que esté a la altura del contexto histórico. Nos sumamos a ese pedido, Joana, te agradecemos mucho por esta charla. El relato es duro de lo que sucede, pero para que la gente que no ha pasado por estas situaciones comprenda por qué la necesidad de esta ley que lleva tu nombre, lleva el nombre de tu lucha. Te agradecemos muchísimo por esta charla. Gracias a ustedes por el espacio. Allí pasaba Joana Pifirrer, impulsora del proyecto de ley que plantea procedimientos de atención en la salud frente a la muerte perinatal, que ya obtuvo dictamen en diputados. Estamos muy cerca de que se transforme en ley, esperemos que así sea. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.